La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza presenta Tipología familiar. Hay familias diferentes, todas se quieren, no todas las familias son iguales. Hay familias que tienen solo mamá y otras solo papá. Puede ocurrir que los padres vivan en casas diferentes. Así que unas cuantas veces los hijos van con mamá y otras con papá. Los abuelos pueden vivir en la misma casa, así como los tíos, tías o algún primo. Hay familias que no tienen hijos y familias muy numerosas. Hay familias que adoptan hijos, es decir, estos no nacen directamente de la mamá. Tienen tantas ganas de tener un hijo que lo buscan aunque sea muy lejos. Un hijo adoptado es un niño o una niña que quería tener padres y unos padres que querían tener hijos. Se encuentran y se quieren mucho. La familia es un sistema constante de interacción en los entornos histórico, social, económico y cultural. No es una unidad homogénea en su conformación, lo cual indica que no todas están integradas de igual manera. Por tanto, hay una gran variedad de ellas. La prevalencia de los diferentes tipos de familias, así como sus características sociodemográficas y las formas de organización hogareña, varían con el tiempo y según las transformaciones económicas, demográficas y culturales del contexto social. El estudio de la tipología familiar implica hacer e identificar con qué elementos está integrada, así como ubicar el grado de desarrollo alcanzado por la familia dentro de su contexto económico y demográfico, e identificar su comportamiento antropológico. Podemos mencionar que sin conocer el armazón del grupo familiar, no se pueden investigar las relaciones, roles o funciones que mueven a la familia, con lo cual seremos incapaces de entender la salud o la enfermedad de la familia y de cada uno de sus miembros. La composición familiar no es un fenómeno estático, es un proceso dinámico que cambia tanto en relación con el momento histórico que se estudia, como con la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra o con determinados acontecimientos importantes a los que se ve sometida. La familia es dinámica, cambia y evoluciona según las transformaciones que surgen en los individuos que la integran. Los cambios individuales son acordes con la sociedad a la que pertenecen. Por tanto, las modificaciones que surgen de la sociedad inciden en la organización familiar y viceversa. Es posible identificar diversas clasificaciones de familia, lo cual principalmente se fundamentan en el tipo de cultura, el número de sus componentes, la dinámica familiar y de algunos otros elementos que pueden ser susceptibles de tomar en cuenta para su clasificación. A continuación, tomaremos en cuenta clasificaciones presentadas por diversos autores que vamos a considerar en el estudio de la familia. Familias desde el desarrollo. Encontramos que las familias clasificadas desde el punto de vista de desarrollo se pueden dividir en moderna, tradicional, arcaica o primitiva. La familia moderna, la sociedad comprende el 30% de este tipo. Tiene elementos de un esquema socioeconómico alto, lo cual predetermina otros elementos como el aspecto escolar, intelectual, el rol de la mujer en la familia y el nivel de vida en general. La familia tradicional pertenecen en general a la clase media. Tiene como rasgo fundamental la transmisión de modelos socioculturales como las tradiciones familiares, los valores sociales y de vida. La familia arcaico-primitiva, determinada por factores socioculturales y demográficos, así como identificación cultural. Entre ellas están las familias indígenas como las mazahuas, las mayas o las yaquis. La clasificación según el aspecto demográfico podemos dividirlas en familias urbanas o rurales. En la población, 60% de las familias pertenecen al grado de urbanas.
y el 40% son rurales. Las familias urbanas viven en las grandes capitales o polos de desarrollo de las principales ciudades. Las ciudades en las que pertenecen tienen un número poblacional mayor a 2.500 habitantes. Las familias rurales encajan con las familias arcaicas o primitivas y se encuentran en poblaciones menores a 2.500 habitantes. La clasificación según las regiones geográficas en las que viva la familia está basada en que hay diferentes familias según la región en que estén ubicadas. No es lo mismo una familia tapatía que una que vive en Monterrey. Las familias con mayor o menor relación ecológica y densidad social. Entendemos que la flora y la fauna regionales estimulan al hombre para crear cultura y le dan características propias a las sociedades y por consiguiente también a las familias que lo integran. Las expectativas de vida de una familia en una población de 20.000 habitantes pueden ser diferentes a otra que vive en una población con 2 millones de habitantes. Las familias clasificadas según el grado de sedentarismo se basa principalmente en el simple hecho de cambiar de residencia, lo cual puede ser determinante para el desarrollo ulterior de la familia, así como para el cambio en su estilo de vida y por ende alteración en su dinámica familiar. Este tipo de familias se pueden agrupar según su procedencia regional o su mayor o menor movilidad dentro del ámbito geográfico. Las familias, según su composición, podemos dividirlas en nuclear, extensa o extendida y extensa compuesta. La familia nuclear está constituida por el padre, la madre y los hijos. La familia extensa o extendida es una familia conformada por el padre, la madre, los hijos y algún otro familiar consanguíneo como abuelos, primos o sobrinos. La familia extensa compuesta está conformada por el padre, la madre, los hijos, algún pariente consanguíneo y alguna otra persona sin parentesco familiar como compadres o amigos. Las familias clasificadas según el grado de funcionalidad podemos dividirlas fácilmente en funcionales y disfuncionales. Las familias funcionales son aquellas que cumplen todas sus funciones y permiten mayor o menor desarrollo de sus integrantes. Hay mejor atención de los problemas y las relaciones, así como la dinámica familiar en diferentes áreas. Una familia disfuncional no actúa en mayor o menor grado según lo que se espera de ellas en relación con las funciones que se les tienen asignadas. Las familias, según su ocupación, podemos dividirlas en campesinas, obreras y profesionales. Las familias campesinas tienen como principal actividad productiva el cultivo de la tierra. Las familias obreras cuentan con un empleo de base y una remuneración que les permitirá acceso a ciertos satisfactores básicos de vida. Hablamos de obreros con un salario mínimo o hasta 4 salarios mínimos. Las familias profesionales son familias en las que en su interior hay por lo menos un elemento con estudios superiores a nivel técnico, lo cual predetermina su posición social, estatus y modo de vida. Las familias, según su grado de cultura, podemos dividirlas en familias de cultura indígena, cultura rural o cultura urbana. Las familias de cultura indígena son aquellas que pertenecen también a la clasificación de familias rurales, campesinas, arcaicas o primitivas. Las familias de cultura rural son familias que están conformadas con componentes de cultura rural y componentes de cultura urbana, es decir, son mixtas. Pueden ser familias que migran a las cabeceras municipales o a grandes cinturones de miseria, pero que conservan elementos de su lugar de origen. Las familias de cultura urbana se hallan en las grandes ciudades, lo que les da acceso a un mayor número de satisfactores de vida. Las familias, según el nivel socioeconómico, están divididas en familias que pertenecen al estrato marginado o subproletario, a las familias que pertenecen al estrato popular o proletario, a familias que pertenecen al estrato medio, a familias que pertenecen en el estrato elitario o de dominio. Las familias del estrato marginado subproletario son aquellas que presentan un nivel de subsistencia totalmente precario, tienen un nivel de desempleo importante y no cuentan con un ingreso económico fijo.
carecen de satisfactores de vida y se localizan en cinturones de miseria. Su principal fuente de ingresos son los trabajos eventuales. Las familias que pertenecen al estrato popular o proletario dependen de una actividad económica en específico, presentan un nivel de subsistencia mínimo y cuentan con una fuente de ingresos fijo derivado de actividades que requieren esfuerzo físico importante. Son el grueso de la población trabajadora y tienen empleo fijo pero con remuneración baja. En el estrato medio podemos encontrar familias que tienen actividad económica que les permite un nivel de consumo básico y que perciben entre 3 a 4 salarios mínimos. En cuanto al estrato elitario o de dominio, se sabe que en México solo hay alrededor de 300 familias de este tipo. Ellas poseen el gran capital y manejan casi toda la actividad productiva del país. Su acceso a satisfactores es el más alto. Sus necesidades no son materiales, sino existenciales y de tipo superestructural. Las familias, según la dinámica de interacción y sus miembros, podemos clasificarlas en familias integradas y solidarias, familias desintegradas o con conflicto, y familias de cooperación o subnuclearización en alianza en torno a la madre, padre u otro miembro de la familia. Las familias integradas o solidarias se contraponen a las familias desintegradas o en conflicto. Por otra parte, las familias de cooperación son familias que se encuentran en homeostasis y los roles están bien definidos. Las familias, según el grado de división de funciones y tareas, podemos dividirlas en aquellas con función económica masculina, familias con función económica femenina, aquellas con función económica compartida, familias que realizan la tarea según edad, género y estatus familiar, y familias con disgregación múltiple compartida. También podemos clasificar a las familias según el ejercicio de la autoridad, en lo que entran familias autoritarias e impositivas, familias con autoridad democrática, familias con autoridad masculina, familias con autoridad femenina y familias con autoridad alternante. Todo esto desde el punto de vista de quién ejerce la autoridad y el tipo de autoridad que ejerce. Las familias, según la clase social, podemos dividirlas en familias rurales, familias urbanas y populares o familias urbanas burguesas. Las familias rurales las podemos subdividir a su vez en familias indígenas o marginales, familias campesinas y familias pequeño burguesas rurales. Las familias urbanas populares se subdividen en subproletarias marginales, proletarias semimarginales y pequeño burguesas de carácter popular de empleomanía menor. Las familias urbanas burguesas las podemos dividir en dos: familias de mediana burguesía, que son familias participantes, y familias de alta burguesía y de tipo elitario, que a su vez pueden ser consanguíneas, conyugales o mixtas. Las familias clasificadas según el sistema de poder de acuerdo al género. En esta clasificación encontramos familias extensas o consanguíneas, que se subdividen en familia extensa de tipo casi patriarcal, familia extensa ambivalente o alternante y familia extensa de tipo maternalista. También aquí se encuentran las familias mixtas, que son nucleares extendidas o semiextendidas consanguíneas, que podemos subdividir en familia mixta de autoridad masculina predominantemente, familia mixta de autoridad conyugal compartida y familia mixta de autoridad femenina predominantemente. También encontramos a las familias nucleares, que se subdividen en familias de autoridad masculina o paternalistas, familias de autoridad conyugal compartida y familias de autoridad femenina o maternales. Las familias, según la etapa del desarrollo familiar, podemos dividirlas en familias en etapa inicial, familias en etapa media y procreativa y familias en etapa final de disgregación. Todas ellas comparten en común que dependen del número de integrantes con que cuente cada una de ellas. Es decir, las familias en etapa inicial se subdividen en etapa primaria o procreativa inicial, cuando la familia recién se creó. También encontramos en este tipo las familias de tamaño familiar pequeño,
de 2 a 3 integrantes, familias de tamaño familiar medio de 4 a 5 integrantes y familias de tamaño familiar grande con más de 5 integrantes. Otras clasificaciones podemos encontrar a las familias monoparentales, las cuales van a estar estructuradas sobre la base de una sola figura parental, es decir, que solo tengan papá o que solo tengan mamá. Las neofamilias son aquellas que se unen por vínculos afectivos o de convivencia. Las familias rígidas son aquellas que mantienen siempre los mismos modelos de interacción. La familia sobreprotectora son aquellas con exagerados medios de protección y dificultades en el desarrollo de la autonomía. La familia amalgamada basa su estabilidad o satisfacción en la realización de actividades colectivas de todo el grupo. También encontramos a las familias centradas, en las que la atención de los conflictos se derivan a solo uno de sus miembros. Las familias evitadoras son aquellas que tienen baja tolerancia al conflicto y evitan el enfrentamiento. Y finalmente, las familias pseudodemocráticas, propias normas, valores y criterios. Como pueden ver, hay un gran número de clasificaciones para las familias. Considero que la familia es un sistema relacional en el cual los eventos que afectan a cualquiera de sus partes repercutirá en todos sus elementos, por lo que es importante entender cómo está conformada la familia para posteriormente intervenir y solucionar las problemáticas que puedan tener dentro de su núcleo. Gracias.